que iba, iba a estar en la mesa de las 3 de la tarde, pero me da muchísimo gusto recibir al doctor Sebastián Rovira, quien viene directamente del aeropuerto para acá. Le dije, oye, ¿no quieres descansar un poco, tomar un poco de aire? Me dijo, no, yo le entro, y así es que es lo bueno de estar joven. Y sin corbata. Y sin corbata, que es lo más mejor, ¿no? Rápidamente, déjenme presentarles al doctor Rovira. Él es oficial de la CEPAL, en la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Él es experto en los temas, obviamente, de innovación y cambio tecnológico, y sus principales líneas de investigación son, obviamente, las áreas de desarrollo económico, innovación dinámica industrial y tecnologías de la información y la comunicación. Ha elaborado diversos libros. Uno de ellos, yo creo que muy importante y muy interesante para este tema. Uno se llama ICT, Information and Communications Technologies in Latin America, Microdata Analysis, publicado en el 2011. Otro es el impacto de la infraestructura de la calidad en Latinoamérica, también del 2011, y ha participado en la elaboración de documentos institucionales, entre ellos Perspectivas Económicas para América Latina 2012-2013 y Espacios Iberoamericanos, vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico. Así es que bienvenido a este panel, doctor Rovira. Muchas gracias. Tiene usted 5 minutos, tiene 20 minutos para dar su charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien decía, corriendo para un lado y para el otro. Bueno, el vuelo salió tarde, pero lo importante es que estamos acá. Tengo de algunas otras publicaciones también, no solamente el 2011, porque si no, ¿qué hizo del 2011 al 2000? Tuvo 7 años, así como... Pero bueno, lo importante es que creo que planteaste dos temas relevantes, digamos, en cuanto durante la presentación, y que tienen que ver con algunas de cómo está involucrado, digamos, en este espacio que tienen justamente de esta red de universidades. Una que tiene que ver justamente con los espacios de vinculación universidad-empresa, y que toca uno de los puntos que recién justamente planteaba Ramírez sobre este fortalecimiento fundamental, y sobre todo en esta era digital empieza a tener más relevancia. Y otro que tiene que ver con estos documentos o estos análisis que hacemos con otras instituciones, que son estas perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, en el cual el año pasado Celso me invitó. Muchas gracias, Celso, siempre me invita, aunque me invita solo en la región. Las veces que han hecho cosas en Europa no me ha invitado, no sé por qué. ¿Será que soy muy caro? No sé. Es otro precio. Absolutamente. Y que justamente el año pasado fue una reunión que tuvo lugar en Lima, y donde justamente de las cosas que hablábamos era de la necesidad de enfrentar los temas vinculados a la juventud, que tenían que ver con formación, con capacidades y otra cantidad de cosas. Este año Celso me hizo una invitación, me dice, bueno, capaz que yo creo que podría presentar un documento que hicieron hace 2 años, que tiene que ver justamente con la ciencia, tecnología e innovación en la economía digital, que fue un documento que presentamos en Costa Rica, en una cumbre ministerial que tuvimos sobre innovación, ciencia y tecnología. Pero en realidad, Celso, no te voy a hacer caso y voy a presentar otro documento que es más nuevo, y que acabamos de presentar ahora en Cartagena. La semana pasada, del 18 al 20, tuvimos la conferencia de Sociedad de la Información, que es un mecanismo regional, justamente, de lo que trata es un mecanismo de diálogo público-privado, que trata de identificar, primero definir una agenda digital para la región. Y yo creo que esto es importante, dado en el ámbito que estamos, pensar cuáles son los pilares de la agenda digital, qué es lo que se está haciendo en la región y cómo esto se puede vincular y se vincula con la necesidad de generación de nuevas capacidades y habilidades y formación en los institutos de educación superior y otros institutos, no solamente de educación superior. Y por otro lado, porque toca temas
que hace 2 años no hablábamos, que tiene que ver con el surgimiento, justamente con esta transformación digital, se pueden poner la presentación, ya la pueden cargar, que tiene que ver con esta transformación completamente y esta redefinición del mundo digital, donde tenemos que hacernos cargos de los datos, de los algoritmos, de las políticas que necesitamos definir desde el ámbito público y desde el ámbito... Lo tengo acá igual, si no, lo había pasado, pero no importa. Desde el ámbito público, pero no solamente desde el ámbito público, porque yo creo que ahí muchas veces cometemos un error de diferentes instituciones, que por lo general las políticas se piensan solamente del ámbito público. Hay que pensar que hay políticas, la que dice ese Rovira, presentación la primera. Hay políticas también para hacer desde el ámbito privado y también políticas en el ámbito de la salud, políticas en el ámbito de la educación y que van más allá de las políticas, digamos, desde los ministerios en sí. Y yo creo que damos en una casa que justamente se ocupa y la relevancia que tiene justamente sobre los programas y los niveles de formación, hay mucho espacio justamente para trabajar sobre políticas educativas a nivel de las casas de educación superior. Entonces, justamente yo les voy a hablar brevemente porque, digamos, vamos a tratar de avanzar rápidamente. Creo que algunas cosas las voy a pasar, dado el tiempo. De todas maneras van a quedar, porque había hecho una presentación bastante extensa, dado el tema que vamos a tratar. Obviamente no podía hacer algo corto, pero sí la idea es hablar un poco de esta redefinición que tenemos en este mundo digital y de las claves que nosotros encontramos para el desarrollo productivo y social. Celebro justamente que así como Ramírez digamos, terminaba haciendo referencia a la necesidad de las políticas de desarrollo productivo, a las políticas que nosotros en CEPAL hemos llamado siempre políticas industriales. No industriales en el sentido de industria manufacturera, industriales en el sentido que tienen que ser orientadas. No tenemos que tener miedo a decir que tenemos que hacer políticas orientadas y planificadas a determinados sectores, así como ha hecho México en su momento en algunas áreas estratégicas, y la importancia de mantener estas políticas en un horizonte de largo plazo, sobre todo en un mundo donde empiezan a entrar nuevas tecnologías, empiezan a entrar nuevos modelos de negocio y de gestión muy vinculado a lo digital. Y así como él terminó hablando de la relevancia de las políticas productivas, yo voy a terminar hablando de la importancia y la necesidad de las políticas que tienen que ver justamente con la formación y la generación de nuevas capacidades y qué es lo que se puede hacer y la necesidad de reestructurar este razonamiento en torno justo a la educación y a la educación superior en particular. Entonces, brevemente la presentación se estructura básicamente en 6 bloques. Parece que se perdió. ¿Estará en el avión? No sé. El problema es que cargaste la presentación en la máquina de transmisión de streaming. Ahí llegó. Ya está. Acá está. Acá está. Pero no sé dónde será. Desapareció el chico. O sea, se fue. Sí, yo creo que sí. Está todo en mi contra. No importa, voy a hablar igual. No van a zafar tan fácil. Si no, hablamos con Lan. Yo hablo con Lan que resuelve todo. No, lo que pasa es que ahí viene Lan Chile. Sí, claro. Hay que usar las redes sociales. Usemos las redes sociales para ver si logramos mejorar la eficiencia, la productividad de nuestras empresas. Eso, pero ahí me pone tecnología. No. Muy bien, ahora sí, podemos ir adelante. Entonces, como decía, la presentación, la idea es estructurarlo en estos 6 pilares, donde tenemos, por un lado, hablamos justamente de este creciente incertidumbre global. No se los voy a explicar acá en México, creo que ustedes saben mejor que nadie a qué hablamos cuando hablamos de incertidumbre global. ¿Qué es lo que pasa en las agendas digitales? En la región tenemos una experiencia de más de 15 años en agendas digitales y cómo esto, yo pensando justamente en esta invitación que me hizo Celso, digo, bueno, pero en realidad siempre en las agendas digitales hablamos entre la industria digital, la industria de TI, la industria de telecomunicaciones, la industria del software y hablamos también con los ministerios de telecomunicaciones, los ministerios de innovación y en realidad hay muchas cosas, digamos, que son transversales. Mónica acaba de hacer, Mónica Casalet, que ya van a tener el gusto de escucharla ahora en un rato,
acaba de hacer un trabajo con nosotros que habla justamente y muestra esta transversalidad de la digitalización y lo importante que es considerar esta transversalidad a la hora de diseñar las políticas, desde el primer momento que se piensa las políticas y los instrumentos en 4 países, y yo creo que eso es bien interesante y ayuda a ver esta necesidad de abrir el diálogo y de incorporar muchos otros actores que tienen que ver y se rozan con el mundo digital. Luego, a analizar brevemente, voy a pasar brevemente por alguno de los capítulos de este documento, ahí lo van a ver, se puede bajar sin problema, nosotros tenemos abiertos, digamos, no cobramos por la publicación, todo lo contrario, cuanto más se bajen mejor, y habla justamente sobre este cambio vertiginoso en la transformación digital que tiene que ver con el surgimiento y el empoderamiento de las plataformas digitales, con el fintech, con la inteligencia artificial, con muchos elementos y que muchas veces es importante considerarlo a la hora de hablar de nuevas capacidades y de formación, porque si nosotros vemos que muchas veces se confunde y se habla indistintamente de inteligencia artificial, robotización, mecanización, y en realidad tiene impactos y cosas muy diferentes e implicancias muy distintas en el mundo productivo y en el mundo del trabajo y en el mundo de la formación de capacidades. Luego, un cuarto punto que tiene que ver con las habilidades necesarias en este mundo digital. Ahí vamos a hacer un breve análisis, creo que me voy a concentrar sobre todo en esto, dado la limitación del tiempo, creo que es lo más interesante, dado dónde estamos, y tiene que ver con un estudio que realizamos con el profesor Raúl Katz, que trata de entender un poco, de salir un poco de esto de que está muy bien, que lo planteaba la OIT, y creo que es una preocupación para todos, que es pensar que tenemos a los robots ahí que nos van a sacar el trabajo y decir, bueno, sí, esto va a pasar, pero veamos qué podemos hacer, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué necesitamos hacer desde el lado de los sistemas de educación, y para eso tenemos que entender cómo estamos. No podemos seguir hablando de disciplinas STEM como hablábamos hace 30 años. O sea, esto hay que cambiar completamente la manera de razonar en torno a la necesidad de capacidades y de formaciones y la responsabilidad y el espacio que hay para la redefinición digamos, de los propios sistemas educativos. Y luego un panorama regional de la juventud, que esto sí lo voy a pasar, pero sí lo había puesto porque creo que muchas veces nos perdemos a veces en el árbol y nos olvidamos del bosque, pensemos que muchas veces el 40% de nuestros estudiantes no termina educación superior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pensemos, está muy bien qué es lo que se hace en educación, no termina educación secundaria. Entonces, está muy bien qué es lo que vamos a hacer en educación superior, pero pensemos también cómo masificar y cómo aumentar esa masa, digamos, de población formada también en los niveles más inferiores. Y luego, por último, solamente dos slides sobre cuáles son las instituciones para el futuro para responder a esta necesidad de la juventud, digamos, que vamos a tener hacia adelante. Brevemente, la incertidumbre global tiene que ver con este aumento, digamos, y con esta puesta en discusión de la globalización. Nosotros en algún momento se ha hablado de una antiglobalización, no creemos que haya una antiglobalización, puede haber algún movimiento en particular. Sí puede haber una especie de deglobalización en el sentido que se está esperando un poco a ver qué pasa, pero uno cuando va a analizar qué es lo que pasa en el ámbito productivo, todo lo contrario. Vamos a ver que en realidad la globalización sigue aumentando y muy vinculado a lo que ha pasado justamente o cuál es el desarrollo y la revolución tecnológica. Y después un tema de reequilibrio geopolítico que creo es interesante. Esto muestra brevemente, tratando de sacar un poco algunas de las dudas que se hablan muchas veces, porque de una de las maneras que tenemos que ver de un poco de la importancia o no de este proceso de globalización tiene que ver con el peso del comercio en el Producto Interno Global. Y cuando uno analiza qué es lo que pasa en los años 90, teníamos aproximadamente un 20%, ahí en líneas un poco más grises tenemos periodos de crisis, tenemos periodos en el cual hay una era de proteccionismo, ahí lo marcamos en celeste, después hay una era de grandes acuerdos comerciales e instituciones multilaterales, surgen ahí, estamos algunos de los que estamos acá, recién hablaba justamente la OIT que cumplen 100 años, nosotros cumplimos solo 70, pero justamente surgimos en ese periodo, después justamente se avanza hacia un mundo mucho más integrado y ahora se habla de una vuelta al proteccionismo, pero en realidad hay una vuelta al proteccionismo en el área productiva, pero también hay una aceleración de la integración digital. Sí.
La transformación global, esto brevemente muestra, digamos, dos contrapuntos, digamos, qué es lo que teníamos hasta hace poco y qué es lo que tenemos ahora, ¿no? Hasta hace poco hablábamos de intercambio de bienes, hoy tenemos que hablar no solamente de intercambio de bienes, se tiene que hablar de intercambio de datos y de intercambio de conocimiento. Y esto es importante para la región. Muchas veces se habla que tiene que haber respuestas nacionales a problemas globales, dígase el tema del cambio climático o los, digamos, efectos medioambientales. Ahora, para poder haber respuesta a esto, nosotros tenemos la visión que también tenemos que tener acceso a determinado conocimiento, que muchas veces este conocimiento no se está generando digamos, en el mundo en desarrollo, sino que se genera en el mundo desarrollado. Y por lo tanto, es importante ver también el intercambio de conocimiento y cómo el intercambio de conocimiento puede ayudar al cumplimiento de ese circulito que tenemos ahí abajo, que son los SDGs. Hace años hablamos del tema de cadenas globales de valor, se ha puesto mucho de moda, ahora ya creo que ya está un poco en retirada este concepto porque se ha visto que en realidad más que el aumento de las cadenas, en los últimos años ha habido un acortamiento de las cadenas y una suerte de lo que llamamos reshoring. Muchos de los procesos productivos están yendo al norte o están volviendo a los países, en el caso de Estados Unidos o en el caso de China mismo, o sea, están dando mucho más importancia justamente a la elaboración y a la incorporación, digamos, al desarrollo interno, a la incorporación de valor agregado interno. Pero ahora justamente nos encontramos con el tema de las plataformas digitales globales. Entonces, estas plataformas digitales globales abren un espacio para un mucho mayor intercambio, digamos, y abren un mercado mucho mayor y que no pasa solamente con por el tema de las cadenas globales de valor, sino que estas plataformas abren espacios de otro tipo de vínculo, comercial, tecnológico, de conocimiento y otro tipo de cosas. La relevancia de la dimensión nacional que tenía hace unos años, ahora ya empiezan a tener mucho mayor relevancia lo que son los espacios ciudadanos. Y esto tiene que ver con, vamos a ver brevemente, el tema del desarrollo de las Smart Cities o las ciudades inteligentes. Hay que pensar que estos desarrollos o estos espacios de desarrollo, digamos, urbano, están muy vinculados al desarrollo digital. Dígase transporte, dígase iluminación, dígase agua, digamos, una cantidad, y por ahora se ha concentrado en eso, pero también hacia adelante va a haber muchos otros elementos que tienen que ver con este desarrollo de espacios y de ciudades inteligentes. Hablábamos antes de mercados geográficamente definidos, hablábamos de bloques comerciales, y justamente con los mercados digitales ahora hay muchas cosas indefinidas. Uno está comprando desde su casa y en realidad está comprando en Irlanda o está comprando un servicio que le ofrecen en Estonia o está comprando otra cosa. O sea, este tipo de cosas se ha diluido mucho lo que es los márgenes o las fronteras entre los mercados. Y después antes hablamos del tema de regulación nacional y multinacional y hoy hablamos de un multilateralismo global y una gobernanza global vinculada justamente a los SDGs y no solamente a los SDGs, vinculada a lo digital. Hay una gran discusión sobre la gobernanza de lo digital, sobre quién tiene el poder. Bueno, ya todos han estado, digamos, qué ha pasado en los últimos meses, digamos, con Cambridge Analytics, con mucho, digamos, hay una gran discusión quiénes son los propietarios de los datos y cómo los datos pueden ser utilizados, digamos, para el desarrollo de los países. Tema clave, ¿quién liderará digamos, esta producción global? Y esto está muy vinculado justamente a lo que nosotros decimos, ¿quién va a liderar el mundo digital? Y yo no puse, pero no lo puse porque era mucha información, pero sí hacemos en este análisis, en este documento hacemos un análisis de cómo las empresas se han empezado a posicionar. Si antes bien Google ofrecía determinados servicios o estaba en determinadas áreas, ahora empieza a entrar en muchas otras áreas que tienen que ver con inteligencia artificial, que tiene que ver con plataformas y no plataformas, digamos, como era en su momento de acceso a información, pero otras plataformas de intercambio de productos, plataformas de servicios, están entrando en muchas otras áreas y esto tiene que ver con este empoderamiento del mundo digital y, digamos, da la sensación que un poco quien lidera el mundo digital va a tener la mayor relevancia o va a tener el peso, la decisión más a nivel geopolítico. Entonces creo que estos son dos cosas bien vinculadas y relevantes y eso uno encuentra tres actores que son absolutamente bien identificables y claves que pasan por Estados Unidos, China y después la Unión Europea. Vamos adelante.
En cuanto a las agendas digitales, como decíamos, tenemos más de una década de agendas digitales. Ahí planteamos brevemente qué es lo que teníamos en el 2005 y qué es lo que tenemos en el 2018 en la reunión de hace 2 semanas de Cartagena. Y esto justamente lo que muestra es el avance de la sociedad digital. Esto lo que muestra es que en el 2005 hablábamos de la sociedad de la información. Teníamos un plan de acción para el desarrollo de la sociedad de la información. En el 2015 hablamos de un plan de acción que tenía que ver con la economía integral e inclusiva. Teníamos que ver cómo justamente incorporábamos las tecnologías de una manera que ayudara a los procesos productivos, porque es verdad, la región ha avanzado mucho y eso es una de las enseñanzas que nosotros tenemos justamente de las agendas digitales, que se avanzó mucho en lo que es la incorporación de tecnología, sobre todo en algunas, más en el área social o en el área de utilización de este tipo de tecnologías. Muy poco en el desarrollo y en la incorporación de tecnologías, justamente en México hablamos de la necesidad de pasar del Internet del consumo al Internet de la producción. Y este año ya hablamos de la necesidad justamente de empezar a trabajar en otros ámbitos que tienen que ver con la analítica de los grandes datos, que tienen que ver con la fintech, que tienen que ver con las plataformas, que tienen que ver con la inteligencia artificial, que tienen que ver con las necesidades de recursos humanos que tenemos que empezar a formar en nuestros países vinculados justamente a esta disrupción en el que algunas cosas sabemos un poquito a dónde va, pero no sabemos hacia dónde va a ir. O sea, yo creo que si uno se para y piensa qué es lo que pensaba hace 3 años, qué idea tenía sobre las plataformas, qué idea tenía sobre fintech, qué idea tenía sobre blockchain. Yo, blockchain hace 3 años, sí, capaz que uno lo leía, pero no se le podía ocurrir el desarrollo que ha tenido en el último año. ¿2 minutos o 20? 20 minutos, muy bien. Sí, seguimos adelante. Esto es justamente la generación de las agendas digitales, tiene que ver con las TIC para el desarrollo, la masificación y la conectividad regional, y en eso sí se ha sido muy exitoso la región, vamos a ver algunos datos, y una redefinición del mundo digital que está teniendo lugar y tenemos que ver cómo los países de la región entran en esta redefinición del mundo digital. Vamos adelante. Estos son los 7 pilares que me parecía importante señalarles de la agenda digital que salió la semana pasada. Y fíjense, el pilar 4 tiene que ver con cultura, habilidades e inclusión digital. O sea, hay un pilar específico que tiene que ver con la generación de nuevas capacidades, con el trabajo que tiene que haber entre las instituciones que definen la política de tecnología, información y comunicación, con las empresas, con la generación de nuevas habilidades en este nuevo mundo digital. Esto yo creo que lo vamos a pasar, porque ya que tenemos 2 minutos, les voy a dejar para que se lo lean si quieren. Pero solo los factores de la transformación, hay un acelerado desarrollo, eso es indudable, una difusión muy fuerte de este tipo de tecnologías, donde se aceleran justamente estas nuevas tecnologías que vinculan y que ayudan a vincular el mundo físico con el mundo cibernético, que tiene que ver con la Internet de las cosas, con el blockchain. Estos procesos han acelerado la incorporación de estas tecnologías y ya ha llegado a un ritmo de adopción rápido en el mundo desarrollado. Y ojo que, lo que les decía, en el mundo en desarrollo, en América Latina, el ritmo no ha sido tan lento. El ritmo de incorporación no ha sido tan lento, sobre todo en algunas áreas. Después, cuando uno va al área productiva, al área de Internet industrial, Mónica hablará en la tarde del tema de Internet industrial, ya te doy, Mónica, para que hables, de Internet industrial, ahí sí tenemos mucho más trabajo que hacer, y sobre todo en algunos sectores, porque bien decías tú recién el tema de la estructura productiva, pero México ha desarrollado una estructura productiva en el cual hace 15 años hablamos que estábamos completamente desvinculados del entramado productivo local, y en los últimos años ha logrado fortalecer ese entramado productivo local y tener algo que dé posibilidad de dar respuesta al día de mañana, que tengas cambios importantes como estas disrupciones, tenés una capacidad de adaptación justamente de esta fuerza de trabajo mucho mayor de la que vos podés tener en el mundo de los recursos naturales o en el mundo que es más intensivo en otras cosas que no son tecnologías. Y después, bueno, el tema de la mayor variabilidad en los sectores económicos y áreas de aplicación es absolutamente obvio con el tema de las plataformas y las nuevas capacidades para adelante. Esto lo vamos a pasar todo hacia adelante, se los dejo, tienen que ver con estos elementos que hablábamos de la IoT, de cuáles son algunas de las características que muchas veces es importante. Yo creo que a la hora de pensar cuáles son los requerimientos, las habilidades que vamos a necesitar para el futuro, tenemos que empezar este tipo de tecnología, qué es lo que implica, qué es lo que está detrás de este
este tipo de tecnología, de la conexión entre objetos que tienen determinadas características, que tienen sensores, cuáles son las capacidades que vamos a requerir para crear o no crear estos sensores, para desarrollar servicios en torno a reparar determinados elementos que tienen que ver con este desarrollo digital. Seguimos, ¿sí? Esto nos vamos hacia adelante, esto ya lo conocen, que es justamente la relevancia de los datos. Eso yo creo que es importante, porque muchas veces pensamos que los datos, dado que están o los tiene el sector privado o las empresas, las grandes empresas, dice, bueno, en realidad, y yo que no mucho no puedo hacer, pero sí, tanto del lado de la política pública, hay que explorar qué es lo que se puede hacer con este análisis de los grandes volúmenes de datos para la identificación de prioridades, para ver cómo definir políticas e instrumentos, para redireccionar políticas. O sea, muchas veces acá decimos que en la región estamos muy, se dice como que no estamos sobreestudiados, pero estamos subimplementados y muchas veces menos evaluados. Entonces, esto hay que pensar los grandes volúmenes de datos, cómo pueden ayudar, y no solamente a nivel de la política pública, sino creo también al nivel de las universidades y al nivel de la formación. Es importante pensar la información que podemos tener, mismos de las redes sociales, mismos de Boomerang, mismos de laborum.com. Pensemos esta información cómo nos puede ayudar a identificar hacia dónde tenemos que llevar o a direccionar las capacidades que necesitamos del futuro. Esto no quiere decir que vamos a crear profesionales, que vamos a crear estudiantes, digamos, de acuerdo, digamos, a lo que nos demande el mundo privado. Pero sí tiene que haber un vínculo mucho mayor de lo que hay hoy día. O sea, en la región más del 35% del sector de las empresas dice que no encuentra en el sector privado, digamos, que no encuentra que una de las grandes limitaciones para aumento de productividad son las capacidades. En los países del OECD estamos hablando de un 12%. Entonces, ahí hay algo que hay que lograr cerrar, digo, pero hay que pensar también un poco más prospectivamente. Bueno, esto seguimos, el tema de la difusión o esto entre la manufactura y los servicios es clave y tiene que ver justamente con esta convergencia entre los núcleos que tiene que ver con el software, el procesamiento de datos, la electrónica, el hardware. Hoy compramos algo que antes era, digamos, que podíamos hablar de manufactura y hoy en realidad tiene más software o más servicio que cualquier fierro o lo que sea. Entonces eso es algo. Y como decíamos, decíamos que la región no está tan lejos de esta disrupción digital. Ahí brevemente lo que mostramos son algunos recortes de anuncios de periódico donde, digamos, uno encuentra todos los días en todas partes, digamos, informes que hablan sobre fintech, sobre blockchain, sobre el reto del empleo, sobre la inteligencia artificial, sobre muchas otras cosas. Seguimos hacia adelante porque esto, o sea, no nos da. Sí quería, esto si me permitís solo 2 minutos. Como no me dejé el teléfono allá, entonces no tengo manera de ver cómo estoy con los tiempos. No, entonces, lo que decíamos, el tema de las habilidades, nos parece importante, sigamos. Tiene que ver con estos nuevos modelos de producción y de consumo. Muchas veces hablamos o nos concentramos en lo que es la robotización o la mecanización, pero pensemos que la economía digital abre espacios nuevos y genera nuevos modelos de producción y de consumo en elementos que tienen que ver con esta que llamamos costo marginal cero de la economía digital, ¿sí? Que tiene que ver con estos nuevos modelos de negocio donde la Internet ya genera canales de distribución que antes no teníamos, tienes acceso a servicios digitales, tenés acceso a tener proveedores mucho más cerca de los que tenías, y entonces estos nuevos modelos industriales a lo que lo lleva es que justamente puede reducir los costos, digamos, o los costos marginales tienden a cero sin grandes inversiones, ¿no? Entonces esto le lleva a que aparecen nuevos modelos de industriales y de producción, y estos modelos tienen que ver con la utilización de máquinas, sensores conectadas a Internet, robots y aprendizaje, sistemas ciberfísicos. Esto obviamente tiene un impacto, digamos, en cuáles son las capacidades que se requieren en el mundo productivo, y en ese sentido la robotización empieza a tener algún impacto. Por otro lado, acá, como decíamos, por otro lado, abre nuevos trabajos, ¿sí? Que tienen que ver con nuevos conocimientos y capacidades para el manejo, para el acceso de las empresas a estas plataformas, para la utilización de determinados servicios.
digamos, tiene impacto que tiene que ver con las habilidades que requerimos y que vamos a requerir hacia adelante. Por otro lado, tenemos el Internet industrial. Este Internet industrial justamente te lleva, o la necesidad de estas capacidades cognitivas que tienen que ver con la resolución de problemas complejos, cuando tenemos, digamos, procesos productivos mucho más complejos, donde empezamos a tener vínculos de productos con sensores, que estos están conectados con otro producto en otro lado. Esto en realidad requiere un nivel de análisis mucho más profundo de lo que requiere, por ejemplo, este otro tipo de economía. Y por lo tanto, ahí aparecen elementos que tienen que ver con la necesidad de desarrollar, digamos, capacidades en pensamiento crítico, alfabetización, un aprendizaje activo. Y por otro lado, teníamos, como bien nos señalaba recién la OIT, el tema del gig economy y el sharing economy, donde estos son modelos de negocios de contrato de corto plazo, y ahí en realidad las habilidades digitales que se requieren son básicas. Ahí uno no piensa que quiere determinadas habilidades. Esto es brevemente, o sea, uno puede encontrar muchos más otras áreas, pero es solamente para mostrar. Seguimos adelante. Para adelante, porque esto también, si no... lo que América Latina, que decíamos que estábamos relativamente bien preparados, en América Latina tenemos hoy 700 millones de suscriptores de telefonía móviles. Esto es más del 110% de la población tiene acceso a telefonía móvil. Tenemos más del 55% de usuarios de Internet, con un 64% de la población de acceso a banda ancha, un 45% de los hogares conectados, un 47% de computadores. En realidad, hay acceso, tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a ver qué es lo que ha avanzado, cómo se ha avanzado en lo que es el ecosistema y la digitalización de la producción? Acá vemos brevemente los pilares del ecosistema digital. Y ahí encontramos que muchas veces dice, bueno, sí, en realidad el ecosistema digital está mucho desarrollado. Tenemos que ver cuáles de estas cosas necesitamos fortalecer. Fíjense en industrias digitales, fíjense en digitalización. Digamos, hay elementos que si bien en nivel de competencia estamos como puede estar un país desarrollado, un país, digamos, avanzado en tecnologías digitales, en muchos otros elementos tenemos sí que trabajar mucho que tienen que ver con factores de producción. Y factores de producción, ahí están obviamente lo que son capacidades, industrias digitales, muy vinculado también a esta necesidad de crear nuevas habilidades. Y brevemente vamos a ver los índices de digitalización, que es un índice que se construyó en base a 24 variables que las agrupamos según lo que es asequibilidad, confiabilidad de la infraestructura, capital humano, infraestructura. Y por otro lado también qué es lo que pasa con el índice de capital humano, que agrega básicamente estas dos variables, que son los ingenieros como porcentaje y la fuerza de trabajo. Entonces, fíjense qué es lo que pasaba en el 2004. Esto lo que muestra es una aceleración de la digitalización. Tenemos en un lado América Latina y por otro lado tenemos Europa. Y esto uno diría, bueno, en realidad no hay grandes diferencias. O sea, en las dos regiones ha habido un fuerte aumento de la digitalización y en realidad el capital humano no ha aumentado tanto. Bueno, pero eso tiene que ver también con la inercia del capital humano. Uno puede incorporar tecnología, pero no puede estar permanentemente y los procesos de desarrollo del conocimiento son de mucho más largo plazo. Pero sí da la sensación que mientras que acá se agranda bastante la brecha y uno cuando hace los ratios, acá parecería que se agranda bastante más la brecha de lo que en Europa de repente se ha logrado a través de lo que es, como bien señalaba digamos recién la OIT, el tema de digamos, la formación continua en las empresas o justamente los cambios en los sistemas de formación. Sí, Europa ha cambiado completamente sus sistemas de créditos y estas cosas en las cuales muchos de los países de la región todavía le queda, si bien está la experiencia del tuning y ver cómo avanzar en esto, a muchos de los países le queda todavía por avanzar. Las olas del desarrollo tecnológico, ¿por qué es importante considerar esto a la hora de pensar a las formaciones? Porque uno tiene que pensar cuáles son las innovaciones, grandes innovaciones tecnológicas. Pensemos, entre el 50 y el 75 estábamos hablando de lo que se estaba desarrollando, eran los sistemas informáticos de gestión, procesamiento de datos y telecomunicaciones móviles, digamos. Fue lo que se desarrolló. La adopción fue entre el 60 y en el 2000 fue la masificación de la adopción. Y el periodo de impacto cuando lo vemos en el 90 y en el 2010. ¿Sí? Y en el área de transformación productiva, ¿dónde se va? Sea en la automatización de funciones, en lo que es la descentralización de las cadenas productivas, empiezan a tener justamente utilizando este tipo de tecnología para esto. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de pensar en las habilidades que necesito desarrollar, yo tengo que pensar en qué etapa estoy, no solamente en qué etapa estoy de acá,
Es decir, ahora estamos en el área de plataformas de Internet, computación en la nube, pero también en esta nueva tercera ola tiene que ver con Internet de las cosas, con la robótica, con la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, tenemos que pensar en cuáles de esos estamos, si estamos en el desarrollo, si estamos en la adopción o estamos en el periodo de impacto. Es decir, si yo estoy en esta área y estoy en el desarrollo, yo necesito desarrollar capacidades que me desarrollen la Internet de las cosas, que me permitan desarrollar la robótica, que me permitan trabajar con la inteligencia artificial. Es decir, necesito inversión en investigación y desarrollo dura para poder desarrollar eso. Ahora, si estoy en el área de adopción, tengo que ver en el sector productivo, en las empresas, qué capacidades estoy teniendo para poder incorporar esto en los procesos productivos. ¿Sí? Y bueno, el periodo de impacto es justamente cuando esto ya se extiende a toda la sociedad y a la economía y empieza a tener, digamos, un derrame completo. ¿Por qué le decía que era importante esto? Porque esto es un primer ejercicio que nosotros hicimos en 7 países tratando de salir un poco, que sí es importante la discusión del impacto, no el empleo, pero dijimos, tratamos de salir un poco y pensemos cuáles son las habilidades que vamos a necesitar hacia adelante y salgamos de la variable macro. Salgamos de la variable macro, salgamos del STEM, salgamos de tecnología de comunicación e ingeniería. Pensemos un poquito más en profundidad. Entonces, pensemos en cómo se están ofreciendo, qué se están ofreciendo los programas de formación en tecnologías digitales básicas. Es importante saber las tecnologías digitales básicas. ¿Por qué? Porque eso nos dice de cómo se está aplicando esta tecnología a nivel del sector productivo. Las tecnologías básicas, están definidas en cuanto al desarrollo de la matriz que veíamos recién, es decir, estamos hablando del primero y del segundo. Las avanzadas, estamos hablando del Big Data, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la robótica. Y ahora vamos a ver algunos números. Como le decíamos, esto se hizo un estudio en realidad es un levantamiento de información para 7 países, donde vemos las universidades por millón de habitantes y después acá vemos las universidades que ofrecen títulos de formación digital. ¿Sí? Lo que nos está faltando es tener una comparativa de qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y eso es lo que queremos desarrollar hacia adelante. Y por otro lado, los programas formales, porque muchas veces, bueno, la universidad ofrece. Sí, la universidad ofrece, pero veamos cuántos programas se ofrecen para tener una idea del impacto y de la masificación que tiene esto. Pero no nos quedemos solamente en las tecnologías maduras. Pensemos también qué pasa con las tecnologías avanzadas. Porque pensamos que esta disrupción, vemos en los titulares que hablamos de fintech, que hablamos de blockchain, que hablamos de inteligencia artificial, cuáles son las capacidades que estamos generando en la incorporación, la utilización y el desarrollo de estas tecnologías. Y por lo tanto vemos un tema de número de cursos en tecnologías digitales avanzadas y lo hacemos respecto a millón de habitantes como para dimensionar un poco, porque obviamente no es lo mismo que si Uruguay ofrece 101, que somos 3 millones y poquitos, somos pocos, pero muchos, dicen. Y que si México ofrece 2.495 cursos. Entonces, esto hay que relativizarlo para darle un poco de la dimensión. Y como le decía, después entremos un poquito más en detalle. ¿Cuáles son estas tecnologías de avanzada que nosotros identificamos hoy? Digamos, estamos hablando hoy de avanzada. En 10 años van a ser diferentes. No sé por qué me hace señas, sí, es preocupante, pero no importa. Tenemos robótica y control numérico, inteligencia artificial, machine learning, big data y analítica. Entonces, tratemos de tener un poco más de información. La idea de esta presentación es mostrar justamente la necesidad de entrar mucho mayor nivel de detalle. Muchas veces sí, está evaluado, no, ya sabemos lo que nos falta. Sabemos, pero no sabemos, porque dada la disrupción que tenemos hoy en el mundo, no podemos seguir pensando y usando los mismos indicadores que usábamos hace 20 años. O sea, tenemos que pensar en usar otras cosas. Tenemos que tratar de ver cómo usar esta data que tenemos de una manera inteligente, de una manera innovadora. Fíjense, este es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad de Davis en California, que tiene que ver con la medición de la huella digital. Fíjense que acá lo que hacemos es un primer ejercicio, obviamente. Esto no es, revelador de todo, pero nos puede dar alguna indicación. Tiene que ver con cuáles son las demandas del sector de TI en estos 3 países en base a una observación de 15.400 casos. 1.400 casos, esto es a través de información de Internet. No es más que, está ahí, lo hicimos con Boomerang y Laborum,
Pero fíjense que muchas veces, no, sí, tenemos especialistas en TI. También nosotros lo hemos dicho, vamos a decir, no, en la región en el 2020 va a necesitar 500.000 especialistas de TI que hoy no lo tienen. Pero perdón, ¿qué especialistas de TI? Tenemos todos estos. En muchos de los países de la región, hoy, digamos, esto estamos hablando de call center, no estamos hablando de tecnológico, digamos, del área de desarrollo de tecnologías de redes, de análisis funcional, de telecomunicaciones. Estas son cosas que las cuales tenemos que empezar a pensar. Y otra de las cosas que muchas veces nos falta es ver también cómo generar la demanda, cómo incentivar la demanda, porque hasta ahora vimos un poco cuál era la oferta, desde las instituciones de educación superior, desde los cursos, y eso no, pero tenemos que ver cómo incentivar esta demanda. Y esto muchas veces está esta información también, ahí tenemos para 104.000 observaciones, tenemos un análisis de todos esos países de la región, donde tenemos estos cuánto es el salario promedio por hora en los sectores de TI de estos países. Y lo que nos da es un $23, o sea, ¿cuántos ganan $23? Yo no sé cuánta gente, pero digamos, si queremos generar esa demanda, tenemos que ver cómo hacemos también, digamos, no es que todo se mueve por el mercado, pero yo creo que hay incentivos de mercado que son importantes. Ya cortó, y esto sí lo paso, cerramos con lo último, era solamente para mostrar en qué, digamos, y esto sí yo creo que me parecía relevante, es pensar justamente a estas reflexiones finales y que muchas de estas yo creo que las he ido diciendo mientras estuve hablando este corto periodo de tiempo, es la necesidad de tener una visión integral de la juventud. O sea, esto yo creo que era bien claro en el documento que hicimos el año pasado, justamente sobre perspectivas económicas de América Latina y el Caribe. Tenemos que dar respuesta a la juventud en muchos campos distintos. La juventud que tenemos hoy es muy distinta a la que teníamos hoy. Nosotros a veces, algunos seguimos hablando de milenia, pero en realidad ya tenemos que hablar de generación Z. Son completamente distintos, tienen otras motivaciones, piensan que el mundo les debe a ellos. O sea, nosotros tenemos que trabajar para ellos. Y ellos en realidad van a venir a una empresa y te van a decir, yo vengo a trabajar acá, pero a ver qué me vas a ofrecer. Y en realidad después voy a decidir. Pero esto se va a terminar, lamento decirles. Los que vivimos en otra generación sabemos que no siempre es así. Pero sí hay que ofrecer, soluciones integrales. Y en estas soluciones integrales, la política de educación, el sistema educativo, tiene un rol absolutamente fundamental. Justamente cómo fortalecemos esa transición entre la escuela y el trabajo. Y esto, ojo, la digitalización lo que nos abre es mucho más retos y oportunidades, pero nos abre mucho más problemas, porque tenemos que poder ver la transición del que está acá, pero también del que está acá. Entonces, la necesidad de responder, de tener diferentes respuestas y diferentes opciones es mucho mayor. El aumento de la inversión en nuevas capacidades y nuevas áreas de conocimiento, eso es lógico y obvio. Tiene que ver, muchas veces nos concentramos mucho en el acceso y la calidad, pero tiene que ver con la pertinencia también. Pensemos en cuánto no, cuál pertinente o no, pensemos recién en las diferentes tecnologías de avanzada o más maduras, pensemos la pertinencia y vinculado a eso, cuál es la estrategia de desarrollo del país. Esto no puede estar desvinculado del resto. Mayor vinculación a oferta y demanda, mayor relevancia de la tecnología y la convergencia, eso es obvio. Y después la sociedad del futuro sí creo que abre un espacio importante que tiene que estar pensado dentro de las instituciones de educación superior. El tema de las ciudades inteligentes abre un espacio justamente para trabajar en eso. Desde las instituciones, el desarrollo ecosistémico requiere justamente un mayor número de disciplinas, esto lo sabemos en ingeniería, pero hay que entrar en mucho mayor detalle en las nuevas áreas, no podemos seguir pensando en estas áreas de antes. Clave demostrar la empleabilidad de estas disciplinas y el salario potencial, yo creo que ahí hay muchas cosas que se puede hacer. Incorporar la ciencia, la computación y la programación de manera orgánica justamente en los sistemas educativos, no solamente porque importe, porque vaya a ser donde se van a desarrollar, sino utilizarlas como herramienta para ver cómo fortalecemos las capacidades y los intereses de las personas. Es decir, si yo tengo un estudiante que desde que empezó en el jardín, en primero básico, hasta la universidad, y yo puedo ir haciendo un seguimiento de esta persona, de cuáles fueron sus lecturas de interés, porque si uno lee y después va a hacer un test de lectura donde esta información queda guardada justamente y va haciendo un seguimiento de esta persona, a mí me permite orientar o irle diciendo para dónde parecería que pudiera seguir sus intereses y en qué áreas fortalecerlas. Entonces, ahí yo creo que también hay un espacio para ver cómo utilizamos, y esto de manera transversal en todo el sistema.
ecosistema, porque hay que ver cómo pasamos esta información desde el ámbito primario, el secundario y al terciario. Y esto sí me parece absolutamente, con esto sí prometo que cierro, promover lo que es un espacio de diálogo estratégico entre diferentes actores e instituciones. No podemos seguir hablando el sector público o las universidades públicas por un lado y no el instituto privado por otro lado. Y no, esto yo creo que es importante. Y promover la gobernanza colaborativa de los sistemas educativos. Creo que me atrasé menos que Elan. Bueno, qué bueno que Sebastián venía desvelado y sin aliento. Sí, hombre, sí. Sí, espero que mañana pueda platicar un poco más extensamente. Bueno, tenemos una serie de preguntas.